Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto, como siempre, estar en comunicación contigo y con tan importante audiencia. Bueno, doctor Lloreda, explíquenos cuál va a ser el efecto que tenga la liberación del petróleo que está haciendo los Estados Unidos de sus propias reservas. Hablan de 1 millón de barriles por día para equilibrar los precios y para neutralizar el efecto negativo que tenga la desaparición de Rusia de los mercados. ¿Qué nos cuenta usted sobre el particular? Fernando, el punto de partida, como usted lo estaba señalando, es que en este momento a nivel internacional hay una mayor demanda de petróleo que una oferta de petróleo. Esto se deriva en parte a que durante varios años no solo la industria petrolera en el mundo entero ha pasado dificultades, pasó también por la pandemia, como otros sectores económicos, sino porque durante los últimos años ha habido un proceso de desinversión en la industria petrolera a nivel mundial, en exploración, en producción de hidrocarburos. Sabemos que la banca a nivel internacional, muchos bancos han restringido los créditos a la industria y estamos entonces cosechando lo que se ha venido sembrando, y es una industria golpeada y una industria con una menor capacidad de producción. Eso, porque es muy importante, porque en la actual coyuntura, tanto en la reactivación económica durante el último año y ahora con la guerra en Ucrania, pues el mundo ha entendido que necesita del petróleo, que necesita del gas, y en distintas latitudes lo que están haciendo los gobiernos es buscando la manera de producir más petróleo, producir más gas, e incluso de pedirle a las empresas, sean públicas o privadas, que hagan un gran esfuerzo por producir más. Pero producir más petróleo no se da de la noche a la mañana, como producir más gas. Entonces, y eso pasará necesariamente por levantar una serie de restricciones a la industria, y eso en el caso de los Estados Unidos, ¿en qué se ha traducido? En que en este momento, pues los precios de la gasolina para el consumidor final se han incrementado en más de un 50%. Eso significa que ahí en promedio en Estados Unidos está por encima de los 4 o 5 dólares el galón de gasolina, y como el resto del mundo, pues vive en gran medida y funciona gracias a los hidrocarburos. Entonces, todo este preámbulo, Fernando, porque mientras se logran que sean efectivas unas medidas que permitan incrementar, recuperar la capacidad de producción de petróleo de los Estados Unidos, el presidente Biden ha tomado la decisión nuevamente de acudir a lo que se llaman las reservas estratégicas o de emergencia. Estas son reservas de petróleo que tiene los Estados Unidos, incluso en sitios que no son de público conocimiento, similar a las reservas que tiene de combustibles, en sitios que no son de público conocimiento por razones de seguridad, y apela a estas. ¿Para qué? Para introducirle más petróleo al mercado y buscar bajar los precios de los combustibles. Las reservas de los Estados Unidos estratégicas se estiman entre 500 y 600 millones de barriles, y la decisión de Biden es apelar a 180 millones de barriles de esas reservas. Eso en un escenario de tiempo para usarlas durante 6 meses. Es decir, 180 dividido 6 meses es 1 millón de barriles diarios adicionales. Pero si recordamos que en Estados Unidos se consumen al día más de 20 millones de barriles de petróleo, pues 1 millón de barriles, de todos modos, si bien se espera que tenga algún efecto sobre la gasolina, pues tampoco va a ser significativo. Pero esa es la medida que ha tomado el presidente Biden, y es ver cómo logra bajar entre 10 y 30 centavos el galón, el precio de la gasolina, para ayudar al consumidor final, ayudar a la economía, ayudar también pues a los transportadores.
Entonces no se trata de ofrecer esa cantidad de petróleo a los países que lo están demandando por obra de las restricciones que se le imponen a Rusia, sino que se trata de soltar más petróleo en el mercado local, en el mercado nacional de Estados Unidos. Así es, así es. Ahora, eso a lo que puede contribuir ese millón de barriles es que de pronto entonces o los países árabes o otros entonces pues puedan ayudar a sustituir gradualmente el petróleo ruso que va hacia Europa. Recordemos, Fernando, que en este momento, en el caso de Europa, el 30% de su petróleo viene de Rusia y el 40% de gas. Si lo vemos en temas de petróleo, pues Rusia le está enviando más o menos 4,5 millones de barriles de petróleo diarios a Europa. Entonces, sustituir ese petróleo ruso que es un propósito, pero que es un propósito que solo se irá cumpliendo gradualmente, solo será posible en la medida en que los países árabes incrementen la producción. Ellos ya han señalado que van a invertir, que están invirtiendo recursos importantes para buscar incrementar su producción, en la medida en que a nivel internacional otros países hagan uso de sus reservas estratégicas, y en la medida pues también en que Estados Unidos recupere la capacidad de producción que tenía para poder entonces gradualmente reemplazar ese petróleo que le llega a Europa de la Federación Rusa. Bueno, estamos pues en una situación supremamente delicada. Rusia insiste en su guerra, en lo que llaman la guerra en Ucrania, que es una crueldad infinita. Usted habrá oído de lo que se encontró en fosas comunes que aparecieron en territorio ucraniano con gente martirizada por parte de las tropas rusas, lo que tiene al mundo más indignado todavía. De manera que uno ve lejana la oportunidad que tenga Rusia de volverse a incorporar al mundo internacional. La que tenga Rusia o la que tenga Putin, porque pues una cosa es Putin y sus tropas y sus mercenarios, y otra cosa es la gran cantidad de gente de Rusia que está sufriendo lo indecible. Porque hay que decirlo, doctor Lloreda, en estas decisiones que ha tomado Rusia hay una primera gran víctima que es el pueblo ruso. Así es, Fernando. Hemos visto situaciones dramáticas de la gente en Rusia buscando algo de comida. Increíble, increíble. En lo que parecía el pueblo más pujante de la tierra, la gente buscando un plato de comida. De manera que estas restricciones a la venta de petróleo y de gas ruso golpean en primer lugar a los rusos. ¿Quién lo creyera? Pero es así, doctor Lloreda. Así es, Fernando, y creo que Europa está empezando a reconocer, después de mucho tiempo, como un gran error el haber terminado siendo tan dependientes en materia energética de la Federación Rusa, pues con quien los países de Europa no comparten muchísimos principios y valores. Entonces, pues ese es un aterrizaje forzoso. Como lo es también, y usted lo estaba señalando, pues lo que está ocurriendo con los precios de la gasolina, el diésel a nivel no solo de Estados Unidos, a nivel en Europa. Europa está en una situación de grave riesgo de quedarse sin diésel, y los precios pues son los precios altos, que curiosamente, Fernando, me llama la atención que en el caso de Colombia pareciéramos que no hay una total comprensión de cómo termina la situación del petróleo incidiendo en los precios de la gasolina, porque en el caso de Colombia tenemos la gasolina subsidiada y el diésel subsidiado. Fíjense que si en el caso de Colombia no tuviésemos subsidiada la gasolina y el diésel, tendríamos precios finales al consumidor muy similares a los precios de los Estados Unidos. Es decir, en lugar de encontrar el galón de gasolina corriente en alrededor de 9,000 pesos, lo estaríamos encontrando en alrededor de 16,000 pesos, y el de diésel, en lugar de encontrarlo por un poquitico menos de 9,000, lo podríamos estar encontrando, o en ese rango lo estaríamos encontrando casi que en 18,000 o 9,000 pesos el galón.
pero ese subsidio del Estado a la gasolina y al diésel, pues lo terminamos pagando todo, es costoso. El acumulado del año pasado y lo corrido de este año son alrededor de 20 billones de pesos del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es muy importante que todos los colombianos tomemos conciencia que en este momento donde la gasolina y el diésel a nivel mundial pues se han incrementado por efecto de la guerra principalmente, en el caso de Colombia no ha sido así por un esfuerzo fiscal del gobierno, pero de todos modos pues es un tema muy importante para analizar y entender que en el momento en que el mundo está viendo cómo logra incrementar su producción de petróleo, también la de gas para poder bajar los precios, tener precios más pues, que sean más razonables, pues en Colombia hay quienes están apostando a destruir la industria del petróleo y gas, lo cual pues es un gran contrasentido. Un gran contrasentido, y hay que ver que esas políticas de subsidio tienen límites. Estamos viendo cómo Venezuela, que fue la campeona mundial del subsidio a la gasolina que vendía en el mercado interno, ya ha tenido que dar su brazo a torcer y ha empezado a subir el precio de la gasolina en las estaciones que llamamos nosotros las estaciones de gasolina, porque no hay más remedio, porque no hay con qué. Esa situación de Venezuela es bien descriptiva y bien útil para que aprendamos por cuenta ajena. Así es, Fernando, además porque pues, la última reforma tributaria aspira a recaudar como 15 billones de pesos, es decir, los subsidios a la gasolina y al diésel en el último año ya se tragaron toda la reforma tributaria. Qué cosa, por Dios, ya se tragaron toda la reforma tributaria y esto no lo entendemos, esto no lo comprendemos. Y no se valora, que es el tema de fondo, independiente de cómo el país hace un análisis más a fondo de cómo debe ser ese sistema de subsidios a la gasolina. También el país tendrá eventualmente que entrar a ver si se está haciendo un buen uso del régimen de exenciones tributarias en las zonas de frontera. El país tendrá necesariamente que hacer un análisis sobre cómo estructuramos en Colombia pues un sistema de almacenamiento estratégico no solo de crudo sino de gasolina, que no lo tenemos, Fernando. Bueno, de manera que aprendamos y escuchemos a los que saben y a los que nos vienen advirtiendo de estos temas desde hace mucho tiempo, como lo hace el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, a quien le damos de nuevo nuestros agradecimientos por estar con nuestra gente y por explicarle lo que pasa en el mundo del petróleo, un mundo que ha sido tan mal visto, tan despreciado, y ahora con los resultados que estamos viviendo, no solamente aquí en Colombia, en todas partes de Sudamérica y en todas las regiones de Europa, unos efectos demoledores sobre una política que definitivamente no funcionó. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, de nuevo muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias para ti, Fernando, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, queridos amigos, ya escucharon, ¿no? Lo que está pasando y lo que han sido los efectos de una política equivocada en materia petrolera, y todo tapado porque lo estamos tapando a punta de subsidios. La gasolina en Colombia es mucho más barata que en los Estados Unidos. Y uno se pregunta cómo y por qué. Pues la respuesta es muy fácil, porque el gobierno está pagando la plata por nosotros. Cada vez que usted llega a una bomba de gasolina, sepa que el gobierno le está subsidiando el precio y que el gobierno se mete la mano al drill, como dicen popularmente, y paga por usted lo que usted no paga. Entonces lo que debería estar a precios de 16, 18 mil pesos está a 9 mil pesos. Entonces qué maravilla, ¿no es cierto? Qué maravilla. Esto va contra la industria petrolera, esto va contra las posibilidades fiscales del país. Esto produce los efectos que nos mencionaba Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. En la hora de la verdad, ya tenemos las 8 de la mañana, 1 minuto.